que venimos estudiando hasta ahora es, como explicamos en la última clase, un análisis mucho más amplio de lo que son las sefirot. Más allá de todo lo que el Rebbe explicó, el Rebbe Rashab explicó en Mamarim pasados acerca del significado de la palabra sefirá, que dio 4 y al final 5 significados para la sefirá, que nos llevó eso 10 Mamarim a estudiar y prácticamente un año de estudio. ¿Sí? Ahora el Rebbe, sobre esa base también, sobre todo lo que ya sabemos, va a ampliar un poco. Y como dijimos en la última clase, nos va a dar la pauta de que sefirá no es simplemente, como uno se imagina, 10 canales, ni siquiera 10 canales que se coordinan o combinan entre sí. Es el contexto de una gran cosa. O sea, todo está compuesto por la sefirot, todo está compuesto por el concepto y el tema de la sefirot, todo lo que existe, pero vamos a desmenuzar un poco en detalle y vamos a ver cómo incluso en lo que conocemos como reino mineral, vegetal, animal y parlante, forma parte de la sefirot de consecuencia de ese concepto, e incluso está presente en la estructura humana. Como ya empezamos a ver la clase pasada, de que en la sefirot hay 3 partes. Está el punto inicial de la sefirá, donde comienza, es la voluntad, digamos, donde comienza a desarrollarse, donde va a empezar a desarrollarse el tema, ese es el keter de la sefirá. Después está la esencia misma de la sefirá, cómo se compone la sefirá, mejor dicho, la esencia forma parte del primer punto. Después está cómo se compone la sefirá, de las otras 9 también, en lo que es el intelecto, por ejemplo la sefirá de Jochma, en la fuerza de Jochma, es el punto del desarrollo de una idea. Bueno, en ese punto de desarrollo también está Binah en Jochma, la comprensión, potencialmente está el desarrollo el análisis de la idea, tal como explicamos la semana pasada, el curso, la clase pasada. Y después también está cómo cada sefirá se conecta con otros temas, se amplía el espectro de la sefirá y se conecta con otros temas, y ahí entra el tema de mineral, vegetal, animal y parlante. Se puede apagar, apágalo. Y ahora vamos a ver cómo en lo que es el intelecto humano, que forma parte del medaber, o sea, el parlante de la creación. Como explicamos muchas veces, el tema del parlante es porque el alma humana intrínsecamente es comunicativa. Eso es lo que destaca al ser humano del resto de las criaturas. O sea, en un extremo tenemos el mineral y el ser humano, incluso en relación al animal. El animal tiene cierta inteligencia, pero es una inteligencia de supervivencia, nada más, es una inteligencia instintiva, no es una inteligencia para desarrollar conceptos inteligentes y mucho menos para comunicarse, aunque entre paréntesis dice que Shlomo Amelech entendía el lenguaje de los pájaros, o sea que los pájaros cuando pían también se entienden entre sí, pero de vuelta, todo eso es inteligencia instintiva, es automática. No es como el ser humano que tiene la capacidad de imaginación, desarrollo, intuición, etc. Ahora, en la inteligencia humana también tenemos estos 4 niveles de mineral, vegetal, animal y parlante, en la inteligencia misma. Se pregunta cómo puede ser la inteligencia, que hay piedras. Sí, hay razonamientos que son como piedras. ¿Hay plantas? Sí, hay razonamientos que se parecen a las plantas.
conceptualmente hablando, ¿sí? Entre paréntesis, recordemos lo que estudiamos en la última clase, de que entre el mineral y el vegetal no hay una gran diferencia. El vegetal en esencia es mineral, solamente que tiene una dosis mayor de vitalidad que lo hace crecer. Pero eso es, por definición, el vegetal es un mineral que crece. ¿Por qué? Porque no tiene su alma, su vitalidad, no tiene mayor desarrollo como para convertirse en un ser vivo como el animal. Y el animal no tiene desarrollo como para convertirse en un ser inteligente como el parlante, el ser humano. Por más que tenga algo de inteligencia, pero es otra dimensión completamente. Bueno, parecido a eso, vamos a ver en el intelecto mismo, en el campo intelectual mismo de la persona, del ser humano, cómo hay estos cuatro campos. Las ideas que pertenecen a lo mineral, a lo vegetal, a lo animal, que esto vamos a ver en el capítulo 146, y luego la frutilla del postre, la inteligencia humana dentro del ser humano, eso vamos a verlo en el capítulo 147, si Dios quiere, la clase que viene. Veamos. El ser humano, el parlante en general, se destaca, como dijimos recién, por su ceje, por su inteligencia. Sí. Porque obviamente eso es, en eso consiste la superioridad del género humano por sobre los demás. Y como dijimos recién, también se divide en cuatro. En realidad hay innumerables, como dice acá al revés, innumerables niveles, pero en líneas generales se divide en cuatro: domem, somea, jai y medaber. Mineral, vegetal, animal y parlante. ¿En qué consiste el mineral? El segel mineral, el intelecto de piedra, llamémoslo así. ¿En qué consiste? No se identifiquen con ningún político, por favor. Ni de acá, ni de ningún lado. Hablemos de nosotros. Y ahora el rey va a hablar de nosotros. Este es el Segel Shebemase Anamuch Mikulam. Dice, este es el intelecto práctico, que es el inferior de todos. La inteligencia práctica, y lo va a desarrollar. Es como la persona se da maña para diferentes tareas artesanales u oficios, para hacer algún elemento, para arreglar algún objeto, para hacerlo más bello, o por ejemplo la pintura, todo este tipo de cosas que tienen que ver directamente con la acción práctica. O sea, es la inteligencia puesta en función de la acción, de un objeto, de un dibujo. O sea, es la acción, no hay ahí, digamos, como va a explicar ahora, no está ahí la parte espiritual de la inteligencia. Porque la inteligencia, cuando uno entiende algo, como explicamos muchas veces, la comprensión tiene cierto impacto y cierto placer en el ser humano por el entendimiento en sí mismo. Eso es la inteligencia. Ahora, cuando uno arregla un objeto, o cuando uno, no sé, el mecánico del auto, por ejemplo, o se rompió el calefón en la casa, o el plomero, o uno se da maña para hacer estas cosas, obviamente que piensa y sabe cómo hacerlo, y tiene toda una lógica, pero es solamente inteligencia práctica. Ese es lo mineral de la inteligencia, donde no hay ahí nada espiritual, nada de desarrollo intelectual. No es automático. No, porque estamos hablando acá de un ser humano. Estamos hablando acá de la inteligencia puesta en función de algo material, nada más. O sea, y explica, de inmediato Yesh Bazeh Segel, a escala. Si bien acá hay, ideas de cómo desarrollar las cosas mejor y dejar el objeto en funcionamiento como corresponde, de todas maneras, toda esa idea está investida y está dedicada a cosas materiales. Es algo que tiene que ver exclusivamente con
con la materia. Es la inteligencia humana en función de la materia. O sea, que es pensamiento material y físico, que es lo más inferior del campo intelectual. Quiero hablar entre paréntesis, explica un poco más la idea. Dice, porque en realidad la inteligencia es la fuerza más elevada que tiene el alma. Y en esencia es algo espiritual, es algo muy sutil y espiritual. Y este tipo de inteligencia, la inteligencia práctica que tiene que ver con la materia, viene ya en el intelecto humano be'akshama, materializada, a punto tal de que no existe en ella el placer espiritual de lo que es la inteligencia en sí, y menos, o sea, de captación de cosas sutiles, abstractas. O sea, estamos hablando de pensar solamente en lo que yo veo y toco, nada más. ¿Eso es inteligencia? Sí, lo más bajo es lo más bajo. Puedo explicar todo esto, también está en Harion Yom, de Lubavitch, en notas complementarias, pero es muy interesante. Se habla de Jochma, de lo que es el saber, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, 13 filot importantes. Pero voy a dejar el video y luego por ahí haré otro video hasta repetir y escuchar hasta penetrar en los conceptos de este Malar, que es un discurso hasídico. El discurso viene de discurrir. Lo que yo veo y toco. ¿La inteligencia está hecho para eso? Eso, digamos, es como decir una compañía, es como un accesorio, de la inteligencia. Es como decir, para que la persona, ya que es un ser inteligente, para que no se tropiece con la piedra. Entonces Hashem también tiene la capacidad de arreglar las cosas materiales. Pero eso no es para eso Hashem no nos dio la inteligencia. Para arreglar una canilla, un calefón o el auto. ¿Sí? En eso no está nuestro potencial verdadero. Eso es un accesorio nada más. Es la inteligencia física. Porque el pensar en algo físico, material, la idea ya se vuelve física también. Y en el otro extremo, en cuestiones, digamos, abstractas, cuanto más sutil y cuanto más maravillosa es la idea, entonces está despojada, es abstracta y despojada de todo lo que tiene que ver con la materia. ¿Explico? Incluso si la idea abstracta está investida y uno lo entiende con el intelecto físico que tenemos, de todas maneras estamos hablando acá de cuestiones sutiles, de cuestiones espirituales. Y cuanto más maravilloso y más profunda sea la idea, entonces también más despojada, más abstracta va a ser. E incluso hay cuestiones que no vienen, digamos, que no son captadas del todo por la herramienta intelectual, sino que son cálculos intelectuales nada más. O sea, lo más sutil, lo más abstracto, uno se imagina, uno calcula, uno piensa que puede llegar a ser así. ¿Sí? Entonces, el Rebbe, para contrastar, se fue de un extremo al otro acá. O sea, para ver qué lejana está la inteligencia práctica, material, de lo que realmente es la fuerza intelectual, lo contrasta con las cosas más abstractas. No estamos hablando acá todavía de las cosas divinas, eso viene al final, el capítulo que viene. Cuestiones filosofía, ideas. Ahora,
el extremo máximo de lo que nosotros hacemos todos los días. Y es paradójico porque la mayoría de la gente se vanagloria en sí mismo de decir, wow, qué inteligente que soy porque arreglé la pata de una mesa. Porque se me ocurrió la mejor idea de cómo poner el foquito para que ilumine mejor. Eso no es inteligencia. Para eso ayer no nos dio, eso es un accesorio nada más. Es un accesorio. O sea, la persona que se siente contenta de habérsele ocurrido cómo arreglar el auto mejor que el mecánico, bueno, necesita estudiar un poco más Hasidut o algo que le abra la cabeza para que se valore a sí mismo, porque se está tirando abajo. Sin querer y sin saber se está tirando abajo. ¿Cómo es que yo soy inteligente solamente? Perdón que voy a hablar acá, porque el Rebbe después va a hablar acá de las ciencias y incluso de la astronomía. O sea, acá en esta mesa hay varios profesionales, varias personas que usan su inteligencia para resolver la vida a mucha gente. Pero toda esa inteligencia es nada más que inteligencia práctica. Es inteligencia, o sea, arreglar una muela o hacer que a una persona le pase el dolor de panza o iluminar mejor un ambiente o arreglársela para vender mejor una tela, no sé. Eso todo es inteligencia práctica. En eso no consiste la superioridad y todo el potencial que tenemos como seres parlantes para aprovechar nuestra inteligencia. Eso me voy al otro extremo que lo vamos a estudiar la clase que viene. Nuestro potencial verdadero y lo más profundo es entender a Hashem. El potencial verdadero y más profundo, y para eso estamos en este mundo, es para estudiar Hasidut, estudiar Torah y captar no solamente cosas abstractas, como dijo recién, captar cosas divinas, conceptos divinos que trascienden lo intelectual y tratar de acercarse a ello también con lo intelectual. En eso consiste la inteligencia del ser parlante en profundidad, y para eso Hashem nos hizo inteligentes. Pero volvamos acá. Por eso la persona cuya forma de pensar es Megushemet Be'etzem, es en esencia material, o sea, está materializada su forma de pensar, hay cuestiones que no puede entender. O sea, de hecho, hay cuestiones que directamente están más allá de su alcance. La persona que está metida en la inteligencia práctica todo el tiempo y piensa y su inteligencia solamente en función de las cosas materiales, hay cuestiones que están más allá de él, que por más que le expliquen, lo va a entender siempre en el plano material. Le va a resultar muy difícil abstraerse de ello y ir más allá al mundo de lo abstracto. Claro, siempre hay que hablar de algo de Torah, siempre hay que hablar de mitzvot, siempre hay que hablar de Torah, porque exactamente. Entonces, y las cuestiones elevadas en realidad para esa persona no pueden introducirse en su forma de pensar. Entonces, vemos en resumen hasta este punto que de acuerdo a cuán elevada sea la idea, así de eso va a depender cuán sutil o cuán material sea el concepto. O sea, y eso requiere, digamos, reflexión, y ahora el Rebbe nos abre la cabeza y nos da la pauta de decir, wow, ¿dónde estamos parados? ¿En qué nivel, en qué estrato de mi potencial, de mi inteligencia estoy usando? ¿Qué estoy usando? ¿A dónde estoy desarrollando? ¿Estoy usando realmente lo máximo o me quedo en el mundo de lo mineral, intelectualmente? Entonces, el Sejel Hama'aseh, la inteligencia práctica, es la que viene materializada, que no tiene para nada, al estar redondeando la idea, no tiene para nada la espiritualidad y la sutileza
E incluso podemos decir, se anima a decir que no se llama sehel. O sea, todo lo que nos ocupa la mayor parte del día en cuestiones materiales, que uno dice, wow, qué inteligente que soy porque resolví tal problema, eso no es sehel, no es inteligencia. Dice, eso es, en el ser humano es lo más parecido al animal, es instintivo prácticamente. Es como piedra, peor que el animal. Porque ¿por qué? Porque en esto no está la superioridad, no está el aspecto que distingue a la inteligencia, que es la espiritualidad de la cosa. No, es como un ser humano que se dedica a lo animal nada más, y peor, a la piedra, y peor, dice, no sos inteligente, no te vanaglories con esto, no sos inteligente con esto. Ahora, le mala mise, vamos a ir un punto más arriba, dice el rey. Vamos a ir un punto más arriba. Vamos a ir un punto más arriba. Y según Manut Gufas Kalatadaba. Hablemos, no hablemos del trabajo en sí, de arreglar una canilla, o de arreglar un auto. No hablemos del trabajo en sí de ocuparse o de arreglar una muela. No hablemos del trabajo en sí como hablamos recién. Hablemos de que se nos ocurre una idea genial, cómo solucionar un problema. No pensamos en la cosa en sí, pensamos en la idea de cómo solucionar o cómo hacerlo. Entonces esa idea no nos dedicamos al objeto en sí mismo, sino la idea, el invento, por decirlo de alguna forma, el invento de la cosa. Acá le voy a dar un ejemplo. Parece que en esa época estaba de moda, estamos hablando del principio del siglo pasado. Por ejemplo, se me ocurre cómo hacer un reloj, dice el revés. Por ejemplo, no soy el relojero que se dedica a arreglar el reloj. Se me ocurre cómo hacer un reloj más sofisticado, ¿sí? Si bien en esa instancia el sehel también, la idea también está metida en cosas materiales, porque el concepto del reloj es un tema físico. De todas maneras, esto se llama, miren cómo lo define acá, Mohin de Gadlut de Asia. La inteligencia superior de la fase práctica. La fase superior de la fase práctica. Esto es cuando se me ocurre hacer algo, no que lo hago, se me ocurre cómo hacerlo o mejorarlo. Y eso está un poco ya alejado y despojado de la materia en sí, porque no estoy hablando no tengo las manos metidas en eso, solamente en la idea espiritual. Eso se llama someach, eso se llama vegetal, la idea vegetal, o sea que hay un crecimiento en lo que es la inteligencia en sí, que en realidad be'etzem es domem, en esencia sigue siendo mineral, sigue siendo práctico, sí, porque estoy hablando de la cosa física. Solamente que igual como en el mineral, en el vegetal, que dijimos, por eso hice la introducción antes, que el vegetal es mineral en esencia, solamente que tiene un poquito más de hayut que lo hace crecer, es como una piedra que crece, es el vegetal. Acá también, en el campo intelectual, en el someach besehel, también estamos hablando de una inteligencia material, de una idea material, solamente que no estoy metido en la materia propiamente dicha, por eso hay un poquito más de espiritualidad. Pero todavía pienso en la cosa material, por eso se llama someach, por eso se llama vegetal. En esencia sigue siendo mineral, solamente un poco más desarrollado. No pienso en arreglarlo, sino en cómo hacerlo, en inventar algo. ¿Sí? Y en esto se incluye en lo que es la inteligencia vegetal, por decirlo de alguna forma, no que vegetamos, sino inteligencia vegetal, ¿sí? En esto se incluye todo lo que son las ciencias, incluso las ciencias más desarrolladas. Como dice el Rambam, acá lo cita el Rambam, estudiamos hace poco los primeros capítulos del Rambam,
el tema de Maaseh Breshit. El Rambam describe en los primeros capítulos todas las grandes cuestiones que hay en la creación de Hashem, las órbitas de los astros en sí mismos, etcétera, etcétera. Todo eso en Maaseh Breshit, todo eso es la Jochmat HaTeva, todo eso es la sabiduría de la naturaleza. Es decir, uno piensa y desarrolla con ideas sobre lo que ya existe. Y eso es lo que son las ciencias. No, el desarrollo de la materia, el desarrollo de todo el potencial de la materia. Y el ser humano se vanagloria de esto, diciendo, somos lo máximo. Y el Rebbe nos dice acá, ¿sabes qué? Todavía no dejaste de ser una piedra. Intelectualmente una piedra que crece. O sea, todavía no usaste lo máximo de tu capacidad intelectual, ni siquiera con todo el desarrollo tecnológico que hay en el siglo XXI. El ser humano todavía no desarrolló su capacidad intelectual, todavía no se llama parlante. Con toda la inteligencia, incluso desarrollando la famosa inteligencia artificial. Peor, es artificial. Eso mismo, el término mismo lo dice, es artificial, no es inteligencia. Se dice que la Hateva, la naturaleza, es más sabia que la inteligencia artificial. Ya, de verdad. Sí. Claro. Estamos más cerca del mineral que lo que es la inteligencia en sí. Todo es para bien y todo es para desarrollar nuestra inteligencia verdadera. O sea, si le damos a la inteligencia artificial el poder que no tiene, nos convertimos en lo que no somos, para abajo. Sí, exactamente, o sea, todo es para bien. Así como nos subimos a un avión para volar a Israel o al Rebbe, aprovechamos toda la tecnología, el desarrollo de la tecnología para temas espirituales, vamos al Kotel, vamos al Oel, aprovechando el desarrollo tecnológico de la última era, que es un avión, por decirlo, y hoy en día también poder mandar WhatsApp desde el avión, ya todo el mundo lo hace, ¿sí? O sea, es impresionante cómo Hashem es uno y se unificó y se va unificando todo ese proceso de la llegada del Mashiach, de la era del Mashiach, se desarrolla hasta lo más sutil de la materia, ¿sí? De la misma forma con la inteligencia artificial, hay que saber usarla para uno escalar más y más, ¿sí? Ahora, también Hasidut trata de Surah, la forma sobre la materia, lo espiritual sobre la materia. Es un concepto básico de Hasidut. Maaseh Merkabah, dice el Rambam, las cuestiones espirituales de la creación, como el Rambam habla ahí de los malajim, de las energías abstractas que son los malajim y todo lo demás, eso es lo que trasciende la naturaleza. Ahora, las ciencias, eso es Someach Shebesechel, es la inteligencia vegetal. En lo intelectual, o sea, estamos hablando de vuelta de cosas materiales, pero estamos desarrollando la materia. Es como una planta que crece en lo intelectual. Acá lo dice la astronomía y todas estas cosas. Bueno, la astronomía era en su época lo más, hace 100 años atrás, era quizá lo más avanzado, lo más el boom de la época. Hoy en día tenemos la tecnología, tenemos la inteligencia artificial, tenemos todo eso no sale de lo que es lo que es la inteligencia vegetal. O sea, ¿por qué? Pues el desarrollo de lo que hay, el desarrollo de la materia, en los aspectos más sutiles de los sutiles, pero no deja de ser eso. Le mala mise, y ahora nos va a sorprender con algo impresionante. ¿Qué es lo que está, cuál es el escalón que sigue, o cuál es la esfera más chiquita, más profunda de la inteligencia? Que el Rebbe viene a un niño que recién comienza a hablar, 2 o 3 años, y dice, vamos al comienzo.
¿dónde está un estrato más profundo de lo que es la inteligencia en sí? ¿Cómo podemos decir que en el ser humano realmente hay inteligencia? Es la inteligencia de poner en palabras una idea. No importa de qué tema se trate. Saber poner en palabras una idea, eso ya podemos decir que es inteligencia de verdad. Porque está también en español el deleite el deleite del ejercicio de la voluntad sobre el intelecto, las emociones y los órganos físicos en la misma medida. Sí. ¿Cómo es esto? Un chico recién nacido dice, ustedes me van a decir, dice Rebe acá, que esto no es verdad porque es algo inferior incluso al plomero que sabe arreglar un calefón. ¿Cómo poner en palabras? Un chico que empieza a hablar, eso es más inteligente que el mecánico que arregla el auto o el programador que diseñó la inteligencia artificial. Eso, un chico que sabe, que empieza a articular sus palabras, ahí hay más inteligencia, sí. Sí. ¿Cómo es esto? Porque no estamos hablando acá del tema, estamos hablando acá de cómo el alma humana va usando su potencial cada vez más profundo. Quiere decir, esto es lo que va a decir ahora, para el desarrollo tecnológico, que es todo lo que es naturaleza, todo lo que es aprovechamiento de naturaleza, no hace falta usar del alma humana un estrato tan profundo como para saber articular una idea en palabras. Saber articular una idea en palabras requiere de una capacidad mucho mayor que descubrir el potencial de la naturaleza. Yo puedo tener una idea como, no sé, sacar de la arena el chip de los celulares o de la computadora, ¿sí? Ya tengo una idea. Eso es inteligencia vegetal, digamos así. Explicarlo a otros, poner en palabra mi idea, eso ya es un estrato mayor de inteligencia. Vamos al punto. Pensamiento, palabra y acción. Esto es Heidegger. El alma, para expresarse, se viste del pensamiento, de la palabra y de la acción. El intelecto se viste en el pensamiento. Es la misma idea, ¿no? Esta es la vitalidad de la arena, el chip de los celulares o de la computadora, ¿sí? No tengo ni idea. Eso es inteligencia vegetal, digamos así. Explicarlo a otros, poner en palabra mi idea, eso ya es un estrato mayor de inteligencia. Vamos al punto. Esto es Heidegger. Esta es la vitalidad de la inteligencia, en paralelo con los mundos, esto es la vida animal de la inteligencia. Todavía no llegamos al ser parlante, que eso es la inteligencia divina, que lo vamos a ver el capítulo que viene. Explica Netzheim, está el rey acá, que Netzheim dice que por qué el bebé no sabe hablar, incluso después de un año no sabe hablar, aunque entiende todo. Un niño chiquito entiende todo, pero no sabe hablar, porque no llegó a su madurez intelectual en sus primeros 2 años de vida, por ejemplo, no llegó a su madurez intelectual. Entiende todo, dice, habla, produce sonidos, produce perfectamente los 22 sonidos de las 22 letras con los 5 sonidos que hay en la boca, de los labios, de los dientes, del paladar, de la garganta, etc. Lo produce todo perfectamente. Pero vemos que el chico incluso saca letras y dice palabras, pero no son coherentes. Incluso no sabe lo que es carne,
dice acá, sabe lo que es pescado, pero no sabe decir la palabra carne o pescado. Vos decís, ¿querés carne? Te dice, te hace con la cabeza así. ¿Querés pescado? Te hace con la cabeza no. O si quiere carne, va y corre y agarra. Pero decir la palabra carne o decir la palabra pescado no le sale. No le sale, no sabe poner en palabras lo que entiende, lo que ve, lo que capta intelectualmente. Porque para poner en palabras hace falta una fuerza especial intelectual que es la combinación. La combinación, que ahí está el tema parlante, poner en palabras, ¿sí? Que la capacidad intelectual tiene que combinar diferentes sonidos para decir correctamente lo que está pensando, lo que está identificando. Yo tengo acá un teléfono delante mío, ¿sí? El chico lo ve al teléfono, sabe que es un teléfono, pero ¿por qué no puede pronunciar la palabra teléfono? Porque intelectualmente le falta la capacidad de combinar y unir todas las letras de la palabra teléfono. Eso es una capacidad intelectual específica que me permite unir letras y formar palabras, unir palabras y formar frases, unir frases y formar ideas. Es una capacidad intelectual específica que se desarrolla con el tiempo, que eso el chico no tiene. O sea, de vuelta, poner en palabras y explicar las cosas, ahí recién empezamos a hablar de inteligencia humana. Ahí empezamos a hablar recién de ser parlante, no de arreglar un calefón, un auto o programar una computadora. Estamos hablando ya de la capacidad intelectual en sí misma, cómo el ser humano piensa y desarrolla en sí mismo una idea y la comunica. Eso, ahí empezamos a hablar de inteligencia humana. Y toda vez que... Sí, y están los métodos filosóficos y las técnicas cabalísticas para eso, para ascender también. O sea, de vuelta, poner en palabras y explicar las cosas, ahí recién empezamos a hablar de inteligencia humana. Ahí empezamos a hablar recién de ser parlante, no de arreglar un calefón, un auto o programar una computadora. Estamos hablando ya de la capacidad intelectual en sí misma, cómo el ser humano piensa y desarrolla en sí mismo una idea y la comunica. Eso, ahí empezamos a hablar de inteligencia humana. Y toda vez que el tema no se asienta intelectualmente en la persona, no lo puede expresar. Ya lo dice acá, vemos muchas veces no se asienta, en los chicos, que hay chicos más inquietos y otros más tranquilos. Los chicos más tranquilos van a empezar a hablar mucho antes que los más inquietos. Porque los más inquietos tienen todavía un poco desordenada las ideas y les cuesta más, porque para poner en palabras hace falta asentar los conceptos dentro de uno. Y para poner palabras hace falta tranquilidad. Y cuando un chico es muy inquieto, desordenado, o mira para todos lados y no se sabe concentrar, está muy de moda en las escuelas ahora con todo lo que es los celulares, yo que sé, que a los chicos les falta concentración. El nene no habla, no se expresa bien. Bueno, porque el chico no le falta, o porque es así, o porque tiene lesionada su capacidad de concentración, porque el medio que lo rodea no lo ayuda, o perjudicamos sin querer su capacidad de concentración. Para que una persona pueda hablar coherentemente necesita estar concentrado en lo que va a decir, necesita tener asentado el concepto, y recién ahí va a elaborar y lo va a expresar. Ahí estamos recién hablando de inteligencia humana. Mientras el tema no esté asentado en uno, dice el estado de Hinan Makif, está como superficialmente en uno, no lo puede poner en palabras. Igual como un alumno, y el rey dice, vamos a hablar del mismo tema pero en los adultos. Igual como un alumno que escucha a clase de su maestro,
entendió el concepto, pero ¿por qué no lo puede explicar a otro? Muchas veces pasa. Uno escucha algo, escucha un lindo shiur y no lo puede explicar a otro. ¿Por qué? Porque el tema no se asentó en uno. Mientras no se asiente en uno, no lo puede poner en palabras. O sea, no puede usar la capacidad intelectual, que significa la combinación de los sonidos, que yo tengo la capacidad de hablar, pero no puedo articular la idea porque no tengo la idea clara. Cuando la idea está clara y la puedo articular y poner en palabras, frases, párrafos, etcétera, recién ahí hago uso de mi inteligencia. Acá entre paréntesis, un concepto sabido que lo tocamos varias veces. ¿Por qué al ser humano se lo llama ser parlante? Porque el alma humana, a diferencia del animal, es comunicativa. Hablando en términos acá del Mahamar, el alma tiene letras. ¿Qué significa el alma tiene letras? El alma tiene herramientas de comunicación. Las letras son los canales de comunicación. El alma es comunicativa y eso es parte esencial de lo que es la persona. Entonces, cuando uno va pensando y desarrollando una idea, a medida que va desarrollando la idea, se va junto con eso manifestando la capacidad de comunicación que tiene el alma. Entonces, cuanto más asentada tengo la idea, desde el alma junto con eso, se va poniendo en letras la cosa y puedo comunicarlo. Pero en el chico, en un nene de 1 o 2 años, todavía no se nota eso. Por eso hablamos de un nene, dice el Rebbe, para contrastar bien y saber, entender bien el concepto de qué estamos hablando. Así también pasa en los adultos, cuando todavía no tienen asentada una idea. Entonces, de eso se trata, pero todavía no llegamos, de eso se trata de inteligencia humana, pero todavía no llegamos a lo máximo de lo que Hashem pretende de nosotros, desarrollar nuestro potencial intelectual, que es el parlante del parlante, es decir, usar nuestra capacidad para los conceptos más abstractos e incluso los divinos. Y eso vamos a desarrollar, si Dios quiere, en el capítulo 147, la clase que viene. Seguimos la que viene. Bueno, no voy a opinar tanto. Esta es la primera vez que escucho la explicación de Likutei Sichot. Seguramente haré otro video argumentando más sobre esto, que es interesante el Makif. Yo leí el Makif, que es cuando el alma le hace un lugar al intelecto y que es la fuente del intelecto, el Makif o algo así, no sé, lo tengo que ver quién está en Hayón Yom, pero nada, acá lo explica muy bien David Stoller, el rabino David Stoller. A ver cómo salió esto.